Venga, pues vamos a pasar entonces, vamos a hacer algo más distendido, ¿no? Y Sara nos va a presentar esta segunda parte de la sesión, que como siempre en el Consejo hay una parte más formal y una parte más atractiva o más dinámica. Venga, eso esperemos, haremos lo que se pueda. Bueno, a no ser que haya una petición masiva de ir al baño o de descanso, ¿no? Vale. Bueno, pues en este ratillo que nos queda hasta las 7 intentaremos acabar puntuales. Queríamos tener un momento más interactivo con todos los que habéis venido y que conocierais un poco más el ITD desde personas, profesores y investigadores, personas que están haciendo sus tesis, de primera mano, porque ¿quién mejor que ellos, que son los protagonistas de las acciones, de las actividades, de los proyectos, para contaros lo que está pasando? Hemos titulado esta segunda parte, que además hasta visualmente tiene otra identidad, el trabajo interdisciplinar en desarrollo y sostenibilidad, experiencias de profesores e investigadores, miembros del ITD. Lo que vamos a hacer es ir pasando por pequeñas píldoras de 6 minutos, esto es un súper reto, de parejas de profesores e investigadores, profesor senior y profesor junior, que nos van a ir contando, ya están por aquí, un poco nerviosos, que nos van a ir contando en qué proyecto, en qué actividad han estado o están trabajando en el entorno del ITD y, desde luego, pues, qué sienten o qué experimentan o si ha habido cambios, qué oportunidades ven, qué dificultades, ¿por qué no? Decíamos, bueno, este año que el Consejo del ITD sea un poco hablar desde la experiencia de trabajar y de vivir y de relacionarse y de conectarse. Entonces, vamos a hablar con la primera pareja que puede ir saliendo por aquí, Miguel Ángel y Diego. Hablaremos, como decía muy bien Narciso, de personas, de espacios y de nuevas formas de organización. Entonces, doy la palabra a Diego y a Miguel Ángel, que nos van a hablar un poco de toda la comunidad de personas que se está cohesionando en torno al tema energético. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues nada, yo para 3 minutos necesito notas. Si fueran 2 horas ya me daría tiempo, pero no, yo necesito notas. Entonces, contaros un poco la experiencia que ha sido quizá de este año y una visión un poquito más global. El tema de la energía, bueno, porque no lo sepa, yo me dedico a la energía solar fotovoltaica desde que terminé los estudios. Se ha ido ampliando con temas más genéricos de energía, pero siempre con este perfil de energías renovables. La energía básicamente tiene un carácter horizontal y de esa forma se ha ido manifestando en el ITD. Hemos conseguido bastantes cosas, proyectos, actividades que ha dado pie a que se creara una comunidad de conocimiento en torno a la energía, que ya se formalizó este año y ha habido una primera reunión, siempre apoyando esta idea de que, bueno, en algún momento ha aparecido de la sinergia, de la interdisciplinariedad. Hemos emprendido muchas acciones. En algún momento, en conversaciones telefónicas frecuentes con Carlos, yo mostraba como mi desesperación y él me decía, mira, si salimos todos los días a bailar, algún día ligamos. Y eso es lo que hemos intentado, salir todos, pero quizás hay que dar, mira, hemos intentado bailar con UNICEF Burundi y hicimos un primer proyectito y ya había como una idea mucho más importante, golpe de Estado. No golpe de Estado, no han llegado a esa situación, pero a punto de se acabó la colaboración. Se acercó un conocido, ya no sé, la red es importantísima aquí, ¿no? Nuestros contactos históricos. ¿Cómo se llamaba esto? UNFPA, era Naciones Unidas, Fondo de Protección Alimentaria. Teníamos un proyecto para centros de salud espectacular, no sé, empezamos a manejar los cientos de miles de euros. Él se cambió de destino, donde llegó no les gustó tanto y bueno, pues ahí acabó. Nada, sí, se perdió. Nos lanzamos a una historia con una cosa que sonaba interesantísima, el Global Sustainable Energy Partnership. Y lanzamos un proyecto de solarización de centrales aisladas, diésel, en Bolivia. Ya lo teníamos vendido. Porque además de eso, como ya ha aparecido Iberdrola estaba también en esta asociación, los pálpitos eran buenos
Y resultó que nos informaron de que después de 8 meses, creo que estuvieron 8 meses evaluando el proyecto, junto con todos, que no iba a ser posible. La respuesta, la información que me dieron a mí fue tan sintética como eso. No iba a ser posible. Luego me enteré que no habían concedido ningún proyecto, que habían declarado desierta esta acción, para sorpresa mía. Pero en este baile continuo ha habido cosas muy interesantes y proyectos que sí que han surgido, como un proyecto relacionado con energética Bolivia, sobre microfranquicias, financiado por la ECID y con la Fundación Acciona Microenergía, del que acabamos de empezar. Han aparecido cosas de muy pequeña cuantía, de muy pequeña importancia, que surgen casi a partir de una conversación, y estoy recordando ahora a Sara comiendo aquí en este comedor, y que alguien habla de Arduino, y Sara me dice, pues aquí hay mucha gente que sabe de Arduino. No lo sé lo que sabrán ustedes. En ese momento mi desconocimiento era absoluto sobre el tema. Y anda, resulta que es una plataforma de hardware libre sobre la que se pueden construir dispositivos de gran interés, equipos de gran interés, muy por encima del robot que te saluda por las mañanas, ¿no? O sea, objetos que para nuestro sector, y de ahí surgió un proyecto financiado con fondos de la Politécnica y juntando a 3 grupos diferentes de investigación. En lo personal, un poquito, ¿no? En lo personal, ¿qué ha supuesto para mí? Yo llevo, como les decía, mucho tiempo en este sector. En muchas ocasiones la sensación es excesivamente vertical, es decir, como un profesor que tiene un pequeñito grupo de investigación, que trabaja más o menos solo, que encima he tenido el privilegio, que es poco frecuente, de estar impartiendo docencia sobre mi tarea de investigación en cooperación para el desarrollo desde siempre. Me encuentro con muchos alumnos muy receptivos, hay mucha gente que me ha conocido como profesor porque les he contado esto. En algún caso, incluso alguno me ha hablado de inspirador, ¿no? En algún momento alguien, o me llamaban los alumnos el Masái. No sé si era la mezcla de que iba a África, que llevo un pendiente o que soy alto, pero el caso es que mi rollo de cooperación aparecía de forma constante. Entonces, esta fase en relación con el ITD está siendo extraordinariamente interesante para mí y rejuvenecedora, y estoy aprendiendo un montón. Básicamente es aprendiendo un montón cómo grupos interdisciplinares pueden alcanzar éxitos. Bueno, no sé si éxitos, igual es muy exagerado hablar de éxito, ¿no? Pero modificar la realidad actual en la que estamos en la universidad. Y bueno, no lo sé si ha sido 3 minutos, lo he intentado. No sé si tenías diapositivas. Sí. Bueno, pues yo soy Diego Pérez, soy profesor ayudante del Departamento de Ingeniería de Organización y Administración de Empresas en Industriales. Y acabo de terminar la tesis estudiando un poco no tiene tanto que ver con lo que voy a contar después, pero bueno, estudiando las herramientas de medición y de reporte de la sostenibilidad de impactos sociales y ambientales en las empresas. Pero bueno, un poco por esa parte y por el grupo de investigación en el que todavía estoy, en el grupo de investigación de organizaciones sostenibles, me acerqué al ITD. Y luego, conectando un poco con mi especialidad de la carrera, que era energía, pues me he ido involucrando más en el ITD en proyectos del ámbito de la energía y en concreto de buscar soluciones para dar servicios modernos de electricidad, pero también de energía para cocinado en zonas rurales. Ahora mismo hay unos 1.300 millones de personas que todavía no tienen acceso a electricidad en el mundo, y entonces pues existe un poco esa pregunta de cómo se puede facilitar ese suministro de una manera que a su vez sea sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente justa o aceptable, ¿no? Entonces, un poco en esa línea en la que el ITD está trabajando en varios proyectos, lo que os quería contar un poco es una experiencia reciente dentro del estudio que nos ha encargado el Banco Interamericano de Desarrollo, que quiere investigar esta problemática en Latinoamérica. En Latinoamérica es un problema ya relativamente pequeño comparado con otras zonas, pero aún hay 30 millones de personas sin acceso a la electricidad, y entonces están buscando cuáles son las estrategias más efectivas para impulsar ese acceso a la energía, ¿no? Y para ello nos han encargado que realicemos un estudio identificando iniciativas que con enfoques de innovación, con nuevas tecnologías, pero pensando como no solo la tecnología, sino como todo el modelo de servicio y de prestación de
llevar ese producto, ese servicio hasta los usuarios finales, estudiar iniciativas que son prometedoras y a partir de ahí elaborar unas recomendaciones, ¿no? En base a esas recomendaciones, pues el Banco Interamericano también tiene más criterio para financiar unas acciones u otras, poner a trabajar a los distintos actores y crear una comunidad más activa en este tema, ¿no? Entonces, bueno, unas fotos que no da tiempo a comentar una por una, pero para que tengáis un poco una imagen del tipo de zonas en las que se han desarrollado estas visitas. Esto es en el caso de Perú y esto es Bolivia. En zonas pues aisladas, en estos países ya quedan relativamente pocos habitantes por electrificar, pero los que están por electrificar no van a poder ser atendidos con la red convencional. Es decir, el paradigma de la electrificación, que ha sido extender redes, no llega hasta estas comunidades, ¿no? Entonces, la idea es buscar soluciones aisladas, como el panel fotovoltaico que veis ahí, o como algunas de las lámparas que veis aquí, que bueno, pues, son mucho más eficientes como solución para atender a esa población que está tan aislada geográficamente, ¿no? Y bueno, pese a que suena muy bien y a que cuesta comparativamente poco y esta gente se viene gastando dinero en cosas como pilas y petróleo y baterías y estas lámparas permitirían ahorrarles dinero, pues aún así es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que estas iniciativas crezcan más allá de los miles de equipos vendidos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco simplemente enfatizar y conectando un poco con la idea de Miguel Ángel, la importancia y cómo en el proyecto nos damos cuenta de lo importante que es combinar aspectos tecnológicos con aspectos de modelo organizativo, de también interacción con las políticas públicas y búsqueda de una coherencia en la manera en que enfrentan el problema los distintos actores, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, hablando de políticas públicas, pues el caso de Perú es un caso interesante porque es un país que ha desarrollado ha tenido una actividad fuerte en ambos casos, tanto para electrificación como para energía para cocinado, y bueno, pues el proyecto también busca a medio plazo involucrar a estos decisores públicos y que entiendan que hay vida más allá de la construcción de redes eléctricas y que se puede colaborar con distintos actores para buscar soluciones más eficientes. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Pues la siguiente píldora de 6 minutos va a hablar también de otra comunidad de personas, profesores e investigadores de la universidad, que esta vez se están cohesionando, conociendo y conectando en torno a los datos, todo esto que nos rodea y que es tan útil, y también en torno al concepto de resiliencia que nos explicará mejor David y Yolanda. Además, nos han traído cosas para que esta parte del consejo un poco más interactiva sea de verdad más interactiva. Entonces, luego os las pasaremos para que las toquéis, las oláis y tengáis también esa experiencia. ¿Las podemos pasar? Gracias. ¿Sí? Gracias, Sara. Bueno, yo soy Yolanda Torres, estoy en el grupo de investigación en Ingeniería Sísmica de la Escuela de Topografía y Geodesia, de ahí el tema de los datos. ¿Por qué vengo a hablar de los datos? Pues porque los datos son transversales a todas nuestras disciplinas. Es decir, estoy segura que todos en nuestros proyectos utilizamos datos. Datos, por ejemplo, como el relieve, que nos están pasando Sara y Jaime. No lo utilizáis así en maqueta, seguramente en modelos digitales, en curvas de nivel, ríos, coberturas, localización de ciudades, límites administrativos, carreteras, por ejemplo. Esto es un GPS de mano que nosotros cuando llegamos a alguna ciudad y no tenemos ninguna cartografía oficial, como pasó por ejemplo en Haití, pues con aparatitos como estos, que es un GPS de mano económico y accesible, no es el último modelo como podéis ver, pero es el que tenemos en la escuela, ahora los hay con pantalla táctil, y es tan sencillo como ir, cuando uno va caminando por un camino, cada X pasos registra un punto, lo guarda, lo almacena y esa ruta ya la puede subir a un mapa colaborativo en OpenStreetMap, por ejemplo, y ya tendríamos cartografiado un camino que antes no había y en esa cartografía podemos basar nuestras actuaciones. Algo más sofisticado sería, por ejemplo, esto, imágenes aéreas o imágenes de satélite,
Quizá la mayoría de vosotros las habéis utilizado en papel para ir al campo, nosotros para restituir las utilizamos en el negativo. Pero bueno, básicamente lo que quería un poco era crear esa empatía y que entendiéramos que hay muchas más cosas en común entre nosotros de lo que pensamos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos gustan los datos? ¿Cuál es el poder de los datos? Bueno, pues muy sencillo, lo puedo explicar así. Cuando uno tiene datos sobre su variable y los analiza, puede descubrir de su variable cosas que antes no sabía. Puede entenderla muchísimo mejor y en ese descubrimiento es en lo que basamos la toma de decisiones posterior, que es lo que nos gusta. En nuestra escuela somos especialistas en manejo de datos, en gestión de datos, todas las fases, la adquisición, el procesamiento y la explotación. Y nosotros en el grupo lo hemos aplicado siempre a riesgo sísmico. Pero lo bueno, y eso es lo importante de mi intervención, es que al unirnos al ITD y acercarnos a vuestras disciplinas, hemos podido ver que lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, esto es lo que hago yo en mi tesis, utilizamos tecnologías como imagen aérea o también LIDAR para evaluar daños después de un terremoto, por ejemplo, o incluso para conocer los edificios y ver si resistirán el próximo, las hemos podido aplicar en colaboración con otros grupos y entonces hemos visto desde nuestra propia experiencia que se hace realidad uno de los objetivos por los que se creó el centro, el ITD, y es, dicho en palabras muy sencillitas también, que creemos una red para hacer cosas más grandes de las que hacemos de forma aislada. Por ejemplo, esto fue una colaboración con los ingenieros de esta escuela, precisamente, para, aplicando la misma técnica que yo aplico en mi tesis para riesgos, para detectar, en este caso, el potencial de espacio de naturación urbana en el barrio de Salamanca, encontrando las terrazas planas. Lo mismo que hacemos nosotros aplicado a otra disciplina. Otro ejemplito, esto fue con los ingenieros en telecomunicaciones, concretamente con Miguel Luengo, el director del programa de Global Pulse de las Naciones Unidas, y con David Pastor, que no está aquí ahora, que no ha podido venir. Con los registros de llamadas del móvil conseguimos modelizar patrones de movilidad de personas y en este caso lo aplicamos a la interpretación del movimiento de las personas en una inundación en Tabasco en el año 2009 y pudimos entender si los avisos de protección civil funcionaban o no, se localizan personas que han quedado atrapadas para dirigir allí la emergencia, etc. Esta es otra modelización de patrones de movilidad aplicada en este caso a seguridad alimentaria en Senegal. Aquí lo que hacemos es ver hacia dónde se mueve la gente de la zona rural a la zona urbana, porque es un indicador de la calidad de las cosechas y por tanto se puede predecir si va a haber o no falta de alimento en la próxima estación. Eso es muy interesante también. Redes sociales también usamos, en este caso es para detectar eventos, esto es un ejemplo en Londres. Con ingenieros industriales también estamos trabajando en identificar indicadores para evaluar el impacto ambiental, social o económico que tiene en este caso una infraestructura o cualquier otra actuación. Entonces, un poco el mensaje es ese, estamos conectados. Estas acciones de forma individual probablemente no se hubieran podido hacer nunca y se han hecho gracias a esa conexión que hay en el centro. Retos, como comentaba Sara, pues también tenemos. Los datos ya hemos visto hace poco, no siempre se recogen de los sectores de la sociedad más vulnerables, como pueden ser a veces niños o mujeres. No en todas las partes del mundo hay datos disponibles, entonces eso es, y aunque los haya, no siempre podemos acceder a ello, entonces esos son los retos en cuanto a los datos en los que tenemos que trabajar en el futuro. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar en primer lugar de una de las comunidades de conocimiento. Hola, soy David Pereira, por que no me conozcáis. Un profesor de aquí y con una carrera meteórica dentro del centro. Bueno, vengo a presentar un poco la comunidad de conocimiento de resiliencia y también explicar un poco quizás cómo funcionan estas comunidades de conocimiento porque creo que es un caso bastante ilustrativo, ¿vale? Empezaré por una pequeña historia personal y muy breve porque, fijaros, yo fui por primera vez al Resilience Center en Estocolmo en el 2008, un año después de que se creara. Era muy pequeño, pero se creó con mucho poder. Un contrato programa de 3 millones de euros anuales o una cosa así, o sea, nada que ver con nuestras cifras. Y dije, joder, yo quiero esto en mi escuela, en mi universidad yo quiero esto, ¿no? Y
contra todo pronóstico se está logrando tener algo muy parecido, ¿no? Lo que me encontré allí cuando fui, y fijaros, esto es antes de que le dieran el premio Nobel a Elinor Ostrom, o sea, antes de su expansión exponencial, lo que encontré fueron, primero, unos espacios, que es una cosa que viene con el este y que además es muy parecido a lo que se está diseñando, ¿no? Nosotros, evidentemente, lo estamos adaptando a nuestra realidad, pero el proceso tiene muchas equivalencias, yo creo, a lo que yo he hablado ellos de cómo lo constituyeron. Eso es lo primero. Entonces, es una cosa muy importante, porque además saca lo bueno de esta universidad, que es la cantidad de cosas en las que podemos disponer de gente que sabe. Y cuando las ponemos todas unas detrás de otra, la suma es todos alguna vez hablamos de sinergia, pero ver la sinergia en acción pone los pelos de punta. Y chicos, los técnicos del ITD lo saben, que el otro día tuvimos una charla de la que yo creo que salimos todos mareadísimos, ¿no? Porque aquí están pasando cosas, ¿no? Entonces, fijaros, surge un proceso de una charla de coordinación entre 3 asignaturas para el máster, surge un proyecto del cual 8 materias diferentes reunidas en 5 asignaturas se coordinan para hacer un único trabajo y meter a todos los alumnos en un diagnóstico de una zona y en una propuesta de soluciones reales. Todo eso parte de un germen muy pequeñito, que además no estaba buscando inicialmente eso, de una gente que encuentra un ecosistema, una comunidad donde resolver donde trabajar eso, y eso de pronto crece y se convierte en un proyecto del cual es orgulloso. Estamos orgullosos. Evidentemente, el proceso de coordinación ha sido agotador. Hemos tenido que revisar cosas, muchas cosas, porque fuimos muy ambiciosos. Ahora, este año nos hemos bajado un poco el este. Hemos entendido que no todas las asignaturas se podía aplicar de alguna manera. Y los que, digamos, estábamos más acostumbrados a trabajar en proyectos colaborativos, hemos entendido a las materias que requerían otro formato y viceversa. Es decir, la gente que necesita una base conceptual más sólida ha dicho, no, pero el proyecto es interesante en sí mismo, hay que continuar. Una cosa muy interesante. Y fijaros qué tiene que ver esto con la resiliencia, porque la comunidad esta de bienes está en la segunda fase inicial, que es la gente ya está, empiezan a surgir las ideas y entonces ya un poco se empiezan a concretar. Estamos en la fase de conocer un poco en qué líneas estamos trabajando cada uno de nosotros, cómo podemos compartir información, cómo podemos compartir proyectos, y entonces esa es la fase en la que estamos, ¿no? Y la primera iniciativa concreta que sale de la comunidad de resiliencia es una posibilidad de colaborar con Oxfam, y se monta pues la reunión que tuvimos aquí la semana pasada, que vivo tan deprisa que ya esto supera. La semana pasada, donde viene un cuerpo muy importante de gente de Oxfam y donde estamos un cuerpo importante de nosotros. En una dinámica de trabajo también colaborativa muy interesante y muy bien llevada, dicho sea de paso, ¿no? Y uno de los proyectos que a ellos les interesa como forma de ejercitar las experiencias metodológicas que están teniendo con la resiliencia, una de las líneas que surgen es precisamente el PBL que estamos trabajando con el máster como forma y laboratorio de posibilidad de plantearse cosas. Esto es un poco cómo está funcionando el centro y lo que está trayendo lo bueno del sitio. Así que no me extrañaría. Ya los del Resilience Center nos llaman para participar en las Marie Curie, o sea que dentro de poco estaremos casi a su nivel, esperemos que con su presupuesto también. Bueno, eso es lo que quería decir, es decir, un poco, yo creo que ilustra para mí varias cosas. La fuerza de la universidad, como no la fuerza de la universidad tal, sino la fuerza de la universidad. Yo recuerdo una conversación con Jaime Cervera hace muchos años, expresando un poco las dificultades que tenía para que los grupos de cooperación colaboraran entre sí para hacer cosas transversales. Creo que aquí tienes que ver unos reflejos muy grandes de aquello que soñabas en un momento dado, ¿no? Es decir, la fuerza de la universidad en ese sentido amplio, ¿vale? Por un lado. Segundo, una forma nueva de trabajar las cosas, pero que tiene concreción concreta en proyectos y que está trayendo lo mejor de nuestras experiencias. Y luego, tercero, somos universidad. Una conexión vital y bidireccional también con la gente del alumnado, concretamente expresada con el máster, pero no solo con el máster, es decir, de que
vienen, pero también, o sea, yo noto una cosa, los alumnos también nos están dando muchas cosas y iniciativas como la del PBL también refuerzan ese vínculo en el otro sentido, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Este era el máster del que hablaba David. Sí, no solo queríamos resaltar las personas y cómo se van conformando comunidades de investigación, pues a veces más transversales, ¿no? Que cruzan muchos proyectos y de donde pueden salir oportunidades muy diversas. Y también queríamos hablar de los espacios, porque una comunidad de personas se relaciona en un espacio que no tiene solo por qué ser físico, puede ser virtual, pero en este caso pronto vamos a tener un espacio físico que, como decía Carlos, pues va a ser es modesto, pero que sí que creemos que va a ser un altavoz suficiente como para que esa comunidad de personas se pueda conectar, se pueda encontrar, pueda conocer a otras organizaciones, a otras personas, tanto dentro de la universidad como de fuera. Entonces, si queréis, Julián y Francesca, que se saben los detalles del edificio mejor que nadie, nos van a contar un poco más cómo surgió y qué proyección o cómo está yendo el proceso. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer un poco los antecedentes de dónde nace este edificio y Francesca va a entrar luego ya en la parte del edificio más concreto. Yo, los antecedentes del edificio, podríamos fijarnos hacia los años 80, Alemania del Este está interesada con eso de la economía de mercado, entonces le pide a la Universidad de Humboldt de Berlín que vaya alguien a hablar, que ellos llamaban de capitalismo. Realmente yo de capitalismo era cómo funciona un mercado. Y entonces tuve la ocasión, me invitaron, estuve dando unas cuantas charlas allí, curiosamente me decían alemán, ruso o español, pero inglés aquí no se habla. Bueno, pues me daban la opción del español y bueno, estuve hablando de lo que era la economía de mercado. Pero justamente observé allí el interés que tenían de incorporar lo que podríamos llamar la naturaleza a la propia ciudad, la gran ciudad que está creciendo y Berlín era un elemento muy dinámico y ahí observé justamente algo que me llamó la atención, que llevaban como 50 años operando en el tema, tanto Alemania del Este como del Oeste en la práctica. Y entonces surge el por qué no trasplantar aquí a España algo parecido. Lo primero que hicimos fue, creamos una asociación sin ánimo de lucro, que era Promoción de la Naturación Urbana, Pronatur. Es una asociación, porque sigue vigente, que es la mitad académica y la mitad empresarial. ¿Por qué empresarial? Porque necesitábamos personal que construyera. Y hicimos, de hecho, la terraza de aquí que tenemos en Economía fue una donación del Ayuntamiento de Berlín. Luego hicimos otras 3 terrazas más experimentales, incluso con apoyos ya institucionales, algún ayuntamiento como el de Getafe. Y ahí surge un poco ya esta primera colaboración de universidad-empresa. A partir de ahí ha ido creciendo. Desde el punto de vista académico, las empresas era una UTE, es decir, que entonces, puesto que eran empresas que competían en el mercado, ellos han seguido trabajando y ya aquello se disolvió, pero nosotros tuvimos ocasión de hacer pues, varias tesis doctorales, publicaciones de libros, estuvimos en proyectos y este es el reto importante, incorporar la naturaleza al medio ambiente. Nosotros inventamos hasta la palabra, naturación urbana. O sea, no está en el diccionario. Bueno, pues la Real Academia, que lo piense, ahora está muy extendida en América Latina. Aquí hablan de naturalización. Yo creo que es más la versión alemana de naturación. Bueno, pues con esto, y aquí viene el tema de las sinergias. Hablando precisamente, porque yo también estuve en la fundación de ITD, bueno, ¿por qué no empezamos a colaborar? Esta es una de las líneas también que puede ser de trabajo, la naturación urbana, que se materializa en la agricultura urbana, porque al fin y al cabo es parte de la naturaleza. Entonces empezamos ya volviendo, vamos a buscar un sitio, un edificio, y nos viene un pequeño vía crucis, como todos sabemos, desde el punto de vista económico, material, psicológico, etcétera. Pero, bueno, al final empezamos con las condiciones que ya ha descrito muy bien Carlos. Tiene que ser un sitio que es un punto de encuentro, con lo cual tiene que tener un fácil acceso.
de comunicación. No es un sitio donde se van a reunir unos investigadores aislados. Entonces empezamos a buscar y ahí nos encontramos con este edificio que tenemos aquí. Este edificio que se va a inaugurar es un sitio privilegiado, yo diría, en cuanto a comunicación. Está en el campus de excelencia, esto se ha descrito muy bien. Y yo creo que el reto, y voy a dejar paso para cumplir los 3 minutos, porque yo creo que ya es el agotamiento, voy a ir dejando paso, pero nos quedan una serie de retos. El tema de la internacionalización, bueno, Pronatur como tal, estamos dentro de la World Green Infrastructure Network, algo así como Red Internacional de Ciudades Verdes, que en estos momentos justamente la infraestructura verde es algo que ha tomado la Comisión Europea para promoción de gran parte de los fondos que tenemos congresos con esta asociación internacional anuales, hemos tenido el último, pues hemos tenido en Japón, en China, en distintos países, y entonces Pronatur es miembro de esta asociación. Esto nos da esa internacionalización, si queremos. Luego tenemos la parte, por supuesto, somos 35 países, o sea que entonces hay de todos los niveles, pero nos queda el reto, naturalmente, de los países en vías de desarrollo, y ahí sí que tenemos incluso trabajos de gente que está desarrollando, sobre todo tema de huertos urbanos en distintos países, ligados a trabajos, tesis o trabajos fin de carrera. Luego estamos mirando también aquí en España. También, aparte de los trabajos que podríamos llamar de establecimiento en distintas estaciones experimentales, porque al final lo que estamos buscando, este es el centro que podríamos llamar núcleo, donde podamos ver punto de encuentro conectado con una serie de estaciones experimentales. Y ahí va a ir una plataforma digital donde vamos a poder alojar toda esa información. Esto es importante, que si alguien está buscando cualquiera de estas líneas, venga aquí y pueda consultar esa información. Esa plataforma digital está en marcha ya, la plataforma Chill, que precisamente es un proyecto de la UPM, la está poniendo en marcha. Entonces queremos punto de encuentro. El reto es también no solamente trabajar en el exterior. Aquí en España, bueno, acaban de concedernos un proyecto LIFE que vamos a trabajar en Lugo. Lugo es una ciudad. Y yo creo, y ya para terminar, que aquí en Madrid hay una movida grande también sobre el tema de los huertos urbanos. Vamos a ver, sobre todo en arquitectura, estamos oyendo por ahí lo que es la Castellana Norte, la Quinta de la zona de Cabanillas. Bueno, pues ahí hay una movida grande que yo creo que es una oportunidad precisamente para que la universidad trabaje también con la sociedad en la que está inmersa, que también es una buena oportunidad. Yo creo que es un dato importante. Tenemos, ya para terminar, un observatorio de agricultura urbana que lleva funcionando 5 años dentro de Pronatur. Damos unos premios de agricultura urbana y este año, pues, alguien de la asociación ha ido a verlos y ha dicho la alcaldesa que si le invitamos, que sería un orgullo para ella venir a entregar los premios de agricultura urbana. Yo creo que son oportunidades, sobre todo, de integrarnos en la sociedad. Luego ya los detalles organizativos le paso la palabra a Francesca, que se conoce porque es creadora también del edificio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julián, catedrático de esta escuela y emérito. Yo me llamo Francesca Olivieri, soy profesora ayudante doctor del Departamento de Construcción de la Escuela de Arquitectura. Y nada, pues desde que vine aquí en España en 2007 me incorporé en un grupo de investigación de esa escuela de arquitectura bioclimática y he empezado a investigar sobre temas de eficiencia energética en edificios, tecnologías bioclimáticas, desarrollo sostenible dentro de la arquitectura. Me acerqué este año al ITD, era una cosa que yo conocía más o menos, pero nunca había tenido la oportunidad. A principio del año que acaba de terminar, 2015, pues me acerqué y me lanzaron directamente a esta aventura del edificio, que la realidad que es muy bonito, muy interesante, pero muy agotador, se puede decir. Y nada, pues os quería contar 2 cosas sobre el edificio.
Pues, bueno, lo habéis visto, aquí está, hasta aquí fuera, y lo que pretende ser es un espacio colaborativo de trabajo dentro de la universidad, pero más allá de eso, pues o sea, se ha pensado como un espacio donde se desarrollen cosas, actividades y que pueda ser el demostrador de lo que ocurre dentro de la universidad, o sea, de lo que se desarrolla, que la comunidad universitaria está desarrollando, las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es un escaparate también de todo lo que somos capaces como comunidad universitaria de crear, de desarrollar, ¿no? Y entonces, por eso por vocación, es abierto a todos los que les interese de alguna manera colaborar y pues entrar a formar parte de ese proceso. Hasta el momento, muchos profesores e investigadores se han involucrado, ha habido, por supuesto, gente de arquitectura, de la Escuela de Agronomía, de Teleco y de muchas otras escuelas. Y eso ha sido súper interesante para mí porque pues, he visto en realidad la complejidad que hay detrás de un proyecto de ese estilo y sobre todo cómo cada parte es necesaria. O sea, por ejemplo, el caso de ingenieros, de los investigadores de la Escuela de Teleco, que se incorporaron un poquito más tarde en el desarrollo del proyecto, pues nosotros estamos todos contentos en que teníamos ya el proyecto de monitorización, los sensores, todo pensado, comprado, entraba en el presupuesto, un milagro. Y de repente decimos, ¿y qué ocurre ahora con estos sensores encima de la mesa? ¿Qué hacemos? Y pues fue en una reunión con Miguel Ángel y otras personas de ese grupo de investigación que dijeron, pues con eso encima de la mesa pues no se hace nada, porque lo más importante es instalarlo, crear un sistema que pueda de alguna manera permitir de ver lo que está ocurriendo dentro del edificio, lo que se está monitorizando, lo que está pasando. Entonces, pues lo interesante realmente de todo esto es ver cómo se puede crear una red dentro de la universidad y que pues esa red en cada componente es necesario para que se pueda llevar a cabo el trabajo final. Se pretende que este edificio sea una semilla dentro de un posible campus sostenible en el futuro, ¿no? Que tenga en cuenta las tres patas fundamentales de la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica. Y también esperemos que pueda ser un punto de encuentro de toda la comunidad universitaria dentro del campus y también que pueda atraer como un imán, me gusta pensarlo así, como un imán que pueda atraer, como comentaba Carlos, pues investigadores que vengan de fuera para contar su propia experiencia y también colaborar en actividades que desarrollamos. Estamos muy al comienzo de todo esto, la obra casi está acabada, pero el trabajo, el proceso todavía está empezando. Por lo tanto, pues animo a todos los que se quieran sumar, pues que lo hagan, porque creo que puede ser un proyecto muy interesante, una pequeña semilla que va activando toda una comunidad que lo rodea, la comunidad que lo rodea. Ahora, detalles técnicos sobre el edificio, igual no sé si es el caso de contarlos ahora. Hemos traído unos cuantos sensores y materiales que estamos experimentando, por ejemplo, para el acabado de fachada de una de las fachadas, materiales que son desarrollo de doctorandos y doctores de la UPM y que se pretenden pues montar en el edificio para que se vean un poco el trabajo y sobre todo que se pueda ensayar en situ cómo funcionan. Luego pues lo circulamos también y pues nada más, y es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Lo que estábamos pasando antes eran sensores, ¿no? Yo he alucinado con que eso era un sensor, yo me imaginaba un sensor, una cosa como estas. Bueno, pues claro, porque no soy ingeniera, no he dicho, ¿esto es un sensor?
Pues ya para acabar queríamos, después de hablar de personas, profesores, investigadores que forman parte y que promueven toda la actividad que gira en torno al ITD, de hablar de futuros espacios que van a ayudar a cohesionar eso todavía más, pues nos gustaba acabar con una proyección futura, ¿no? Y todo esto hacia dónde va. O quizá el futuro a día de hoy es demasiado incierto como para apuntar en línea recta, pero bueno, ¿qué orientación hacia dónde nos estamos moviendo? Siempre, desde luego, partiendo de dónde venimos. Entonces, eso lo va a contar Jaime Cervera y Inma Borrella. Muchas gracias. Bueno, yo soy Jaime Cervera y muchos me conocéis, y los rollos que solía contaros pues también los conocéis, pero en fin, algunos no, y por lo tanto algo contaré nuevo. Digamos la historia, yo creo que la protohistoria la contaba el vicerrector Narciso, era la época 1999-2004 en la que la universidad era donante, y era un mero donante, como un ayuntamiento daba dinero para que alguien hiciese cosas. Estas cosas cambian con los cambios de poder, con la llegada del rector Uceda, pues la universidad decide que tiene que hacer una cosa no exactamente igual. Debió a su vez tener mucha influencia la fase de campaña, y por tanto animo a que oigamos las campañas, cómo funcionan, e intervengamos en las campañas, porque las campañas a veces cambian cosas. Y entonces en la fase de campaña pues se comprometió el rector Uceda que iba a mantener 100 millones al año en temas de cooperación, pero claro, hacerlo de esa manera, el vicerrector entonces decidió, de acuerdo con el rector, que había que nombrar una dirección de cooperación y pensar una nueva estrategia. Y ahí de alguna manera empecé intentando aprender de la gente que hacía cosas aquí, que hacía cosas por el mundo del desarrollo, y lo que pasaba es que se hacían muchas cosas sueltas, la gente no se conocía, y eran cosas aisladas. En el fondo se alojaba y se daba cabida a ONGs, básicamente Ingeniería Sin Fronteras, y se autorizaba y se financiaban cositas, pero la gente no se conocía. Entonces, mi primera discusión es, y yo creo que David lo ha reflejado un poco, es, bueno, ¿y cómo logramos que haya sinergias? Es decir, cómo... Yo venía de alguna manera de los movimientos sociales. En la época de los 70 participé en temas de luchas por la vivienda y demás, y sabía que al final las historias tienen que ver, uno, con organización, y dos, para eso, con movilización, con incentivar a la gente y que la gente se sienta formando parte de una especie de red compartida de algo. Con lo cual, pues 2005 a 2008, lo que sea, en el fondo fue intentar construir una visión de la universidad como actores y unas sinergias entre unos y otros a partir de lo que ya sabían hacer, pero intentando conocerse. O sea, ese proceso, pues bueno, ahí está escrito uno de lo que podría ser la reflexión que había en los años 2007-2008, en el que la universidad como tal intentaba, bueno, pues con apoyo clarísimo del rector, y gracias a eso podíamos funcionar, construir un frente amplio de actividades en los que la universidad dejase de ser donante a ser actor, y a ser actor desde su propia perspectiva, es decir, su perspectiva es la de formación de gente consciente de los problemas. Bueno, sabemos que los problemas sistémicos son no solo los la pobreza y la sostenibilidad y la paz y la guerra, y al final, digamos, los problemas sistémicos en los que estamos enfrentados son muchos, pero yo tenía la oportunidad de incidir un poquito en que convergiese gente en la universidad, y a eso nos pusimos. De alguna manera, los grupos de cooperación corresponden a ese tipo de transformación de la universidad en donante en actor, pero a su vez eso implicaba el empezar a formar gente, y entonces logramos construir en un cierto momento una cosa que llamamos el título de experto en cooperación, que fue una primera colaboración para hacer cosas que ya se hacían sueltas, pero que tuviesen un lazo común, y de ahí surgió a su vez. Bueno, en el año 2006 yo inicié también conversaciones con la Complutense y la Autónoma para intentar converger a un máster conjunto, porque bueno, la formación en cooperación era importante y éramos todos conscientes de que éramos buenos en temas técnicos, pero nos faltaba la antropología, la sociología, no sé qué, es decir, éramos muy complementarios con otras universidades.
Bueno, aquello no funcionó, pero nosotros, de todos modos, con la experiencia de ese curso de experto, pues dijimos, vamos a un máster en cooperación en tecnología para el desarrollo de la cooperación. Y construimos el máster y en los años 2010 se puso en marcha, etcétera, etcétera, y en el año 2012 la Complutense nos llama y dice, oye, podríamos hacer un máster conjunto. Eso, bueno, las siguientes conversaciones son de 2013, los primeros papeles de Verifica y demás son de 2013 y por fin este año se ha cerrado y tenemos un... Digamos, la idea fundamental es la universidad es agente desde lo que sabe hacer bien, que es investigar, focalizar el foco en temas cruciales o importantes y a su vez formar a la gente para que sepa hacer eso y de alguna manera en este proceso yo creo que vamos, la universidad completa hemos logrado digamos centrarnos en lo que queríamos. Yo estoy bastante contento de ver que las cosas ya funcionan maravillosamente y que no hay más que, bueno, como me decía un antiguo compañero, bueno, tenía algunas cosas más, hay más cosas en el sentido de que dentro de esta creación de comunidad pues intentamos crear comunidad también y redes entre las actividades de diversas universidades en España, no solo con la Complutense, redes con universidades de otros países del mundo y básicamente intentamos, aparte de Latinoamérica, pues también ir a África, algunas cosas han fracasado, algunas cosas han salido, etcétera. Digamos, la historia de crear red, al final, yo creo que es una de las cosas cruciales porque, bueno, aunque yo soy arquitecto y los arquitectos somos contrarios a eso, porque por aquello de los egos y de el que cada uno es el mejor y tiene que competir por los concursos con todos los demás, pero realmente la posibilidad de sinergia que algunos habéis explicado antes, pues yo creo que es muy clara. Y agradezco a todo el mundo que ha colaborado en esta empresa. En términos personales, yo creo que una de las cosas que más me gusta es que la gente con la que he colaborado en todo este contexto es gente muchísimo más amigable, digamos, amable, etcétera, etcétera, y con mucha más capacidad de transacción que la gente habitual de los departamentos, con la que me estoy peleando ahora. Bueno. Pues nada, gracias, Jaime. Buenas tardes. Yo soy Inma Borrella, soy profesora ayudante en el Departamento de Ingeniería y Organización en la Escuela de Industriales. Y me gustaría empezar mi brevísima intervención lanzándoos una pregunta. ¿Por qué tenemos la cabeza redonda? ¿Por qué tenemos la cabeza redonda? Pues el pintor francés Francis Picabia dijo que tenemos la cabeza redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Y teniendo esto en cuenta, podríamos pensar que el ITD es un espacio redondo en el sentido en el que nuestros pensamientos fluyen, interaccionan con los de otros miembros de la comunidad y a veces cambian de dirección. Nuestra comunidad en el ITD está formada por profesores, por investigadores, estudiantes, pero también por consultores, por empresas, por ONGs, organismos multilaterales. Mis compañeros ya han mostrado algunas experiencias en las que se ve esta colaboración anteriormente. Y es precisamente gracias a esta interacción entre personas muy diferentes y organizaciones muy distintas, estas conexiones improbables, como decía Carlos al principio, que hacen que podamos proponer soluciones innovadoras a estos problemas cada vez más complejos a los que nos enfrentamos. Ahora, en mi vida, de manera personal, estoy terminando el doctorado, voy a presentar la tesis en 2 semanas ya, por fin, y veo en el ITD pues, un proyecto, un espacio ilusionante en el que poder seguir desarrollando mi carrera académica. ¿Por qué considero que el ITD es un espacio ilusionante? Pues me ilusiona del ITD que cada vez somos más conscientes de que la colaboración entre personas muy distintas, como han señalado casi todos mis compañeros, esa colaboración, esa co-creación nos está permitiendo llegar a resultados mucho mejores que si los hiciéramos individualmente. En segundo lugar, me ilusiona del ITD que trabajar aquí supone trabajar con gente apasionada, gente profundamente convencida de que es necesaria realizar una transformación global hacia la sostenibilidad y que trabaja cada día para conseguirlo. Y me ilusiona del ITD que es un espacio en el que se nos anima a no tener miedo a fallar,
a arriesgar y, en cierta manera, a ser lo suficientemente valientes como para pensar distinto. Podría decir entonces que para mí lo que representa el ITD puede resumirse en 3 palabras: colaboración, pasión y pensamiento divergente. En años venideros, de aquí en adelante, de la presentación de mi tesis en adelante, me gustaría desarrollar pues, mi carrera académica en este ámbito que el ITD ha creado dentro de la UPM, que es un espacio, yo creo que es fresco, distinto y flexible. Y me gustaría, por una parte, desarrollar mi investigación a pie de calle, pegada a la realidad y no desde una torre de marfil. Y, por otra parte, conseguir educar e implicar a nuestros estudiantes en esa transformación global hacia la sostenibilidad de la que estamos todos convencidos. Y, por supuesto, me encantará recorrer este camino acompañada de todos vosotros, colaborando, apasionándonos y permitiendo que nuestros pensamientos cambien de dirección. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues entonces se nos ha ido un poquito la hora. No suele pasarnos porque somos muy respetuosos con el tiempo de todos, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merecía. Entonces es el momento de pasar el micrófono a quienes os habéis quedado con ganas de decir algo, de comentar algo, de sugerir algo también. Hay un... el vídeo lo seleccionó Inma por su plasticidad, redondez y divergencia. Hay una cosa, nosotros tenemos una especie de máxima y es no decir que vamos a hacer cosas, hacerlas y que nos conozcan por lo que hacemos. Pero os adelanto que otra de las utilidades que le vemos a ese edificio es poder mezclar la ciencia con el arte. Y algo que creemos que es muy importante para pensar distinto es entender que la manifestación artística, la creación, no tiene por qué estar tan disociada del mundo de la tecnología. De hecho, esa barbarie que empezó ya en la Grecia clásica de dividir la ciencia y las artes, hay que resolverla de alguna manera y hay que volver. De hecho, los problemas que tenemos como sociedad son problemas de diseño que implican también un potencial creativo nuevo, exigen un potencial creativo nuevo que se puede y se debe potenciar e inspirar con el arte. Entonces, bueno, pues ya veréis que en el edificio, además de desarrollar maravillosas experimentaciones, sistemas tecnológicos, etcétera, va a ser un lugar en el que va a haber espacio para la expresión artística en sus distintas manifestaciones. Bueno, eso lo disfrutaremos juntos. Paso la palabra. ¿A alguien le apetece decir algo? ¿Criticar algo también? Es una cosa que también hacemos en el centro. Hemos hecho quizá una tarde un poco laudatoria, porque quizá la ocasión lo merece, pero bueno, luego el día a día tiene sus dificultades. ¿Alguien quiere algo? Sí. Pues nada, que para mí es un placer estar aquí y con todos vosotros. También decir que he podido vivir también sesiones del comité de dirección y confirmo lo que dice Jaime. El ambiente es un ambiente de trabajo muy distendido y muy acogedor, o sea, muy inclusivo, muy... Entonces yo creo que eso es fundamental. Y yo lo digo desde una escuela y desde unos grupos que somos de los que menos colaboramos, ¿no? Yo creo que además es posible, y aquí quería lanzar un poco la idea, que haya gente que no conoce esto y que posiblemente se pudiera aportar mucho y aparte se pudiera encontrar muy bien. Entonces, yo creo que una de las labores que podríamos hacer este año es, tampoco tiene que ser un proselitismo, digamos, como esto al uso, pero sí, digamos, ofrecer este ámbito a las personas que conocemos innovadoras en las escuelas. Y, o sea, yo creo que eso es un punto en el que tenemos bastante que hacer. Cosa más. Narciso, creo que... Bueno, nuestro vicerrector sigue aquí con nosotros. Es poco habitual que un vicerrector acuda a un acto y 2 horas y media después... Lo que pasa es que en el caso de Narciso estamos ya acostumbrados. Cerró con nosotros la conferencia de innovación hace
hace unos meses y también se lo agradecí ahí en público. Es un... Personalmente, y solo diría una cosa, que en tu presentación económica te has olvidado de hablar de un financiador. De la Universidad Politécnica, claro que sí. Sí, por supuesto. Sí. La Universidad Politécnica aporta, se lo decimos mucho a Manolo, que acaba de salir, una contribución que es fundamental. Es una semilla, decimos, supone un 5, un 10% del presupuesto total. De dinero no hemos hablado porque produce mal efecto, pero que nadie se engañe. Una de las cuestiones complicadas que tenemos que afrontar es financiar las actividades que hacemos. Tenemos también la constancia de que cuando hacemos cosas bien hechas, originales, las comunicamos bien, hacemos un esfuerzo de promoción adecuado, ese dinero acaba llegando. Pero no es siempre sencillo. Y el día a día pues es complicado. Es un ambiente agradable, distendido, pero los proyectos son muy exigentes. El nivel de calidad que pedimos a todo lo que hacemos, tanto en la investigación como en la docencia. Estamos haciendo, por ejemplo, en la docencia, unas evaluaciones continuas con un método propio, paralelo al método que tiene la universidad, con retroalimentación inmediata. Y a los profesores nos estamos metiendo mucha presión porque creemos que en estos temas tenemos que estar ofreciendo una enseñanza de máxima calidad. Y con el tipo de instituciones que tenemos no vale jugar al voluntariado antiguo. Realmente a una institución como el Banco Interamericano o como Iberdrola no le puedes entregar un producto que no esté impecable, que no esté perfectamente hecho, y además hay que tener una comprensión de los clientes que a veces nos falta en la universidad, que estamos muy acostumbrados a trabajar con subvenciones, con ventanillas, y ahora hay que trabajar con clientes a los que hay que satisfacer y hay que ser flexibles, etcétera, etcétera. Eso es un aprendizaje que estamos también todos avanzando. Por eso es tan importante también la presencia de consultores y de expertos de otros ámbitos que nos ayudan a entender cómo trabajar con esas organizaciones. Manolo, no sé si vos lo queréis. Por decir que yo también de verdad que recibí vicerrectorado en un momento muy malo, pero el dinero para cooperación es ahora el doble que cuando yo llegué al vicerrectorado. Y ha aparecido por un lado un programa nuevo, que es un contrato programa que hay con el ITD, que es el que permite la financiación basal que ha dicho antes Carlos. Luego siguen los proyectos de cooperación y luego este año también hay una partida para calidad para grupos de investigación. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. Este año ha sido un poco más fácil subir el presupuesto. El año pasado fue más difícil, pero es una cosa en la que yo creo, que me convenció al resto del equipo rectoral y eso. Muy bien. Y la fórmula de contrato programa para nosotros es importante porque en el modelo de gestión hay un elemento fundamental, como podéis imaginar, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, un contrato programa permite de una manera muy transparente y conocida por todos saber por qué recibes ese dinero, con qué objetivo y si luego has logrado satisfacer esos objetivos o no. Bueno, como digo, esos atributos hay que conocerlos. A mí me da hasta un poco rubor hablar de ellos, de que somos transparentes, ¿no? Lo somos, podéis entrar en la página web, ver que están las actas de todos los comités, que las decisiones se toman de manera colegiada, y es que además es la manera de crecer bien y de también, otra cosa importante, hacernos cómplices de lo que está pasando. Yo creo que la gente que se acerca a nosotros, lo primero que dice, ¿cómo puedo, el ITD estaría interesado en qué hay para mí en el fondo? Al poco tiempo se da cuenta que no, que esto es una creación colectiva en la que asumimos responsabilidades todos, en el que asumimos también riesgos todos. Miguel Ángel lo ha contado muy bien, hay proyectos en los que hacemos una inversión muy fuerte, pues como siempre pasa, y fallan. Sí. Ya que me has llamado, pues también para decir algo y para cerrar. Como hemos hablado un poco de historia, cuando soñamos el ITD hace unos años, pensamos en un espacio en que investigadores de distintos ámbitos pudieran trabajar juntos para poder contribuir a resolver problemas que por separado no podíamos abordar. Y yo creo que estamos en camino de conseguirlo. Todavía nos falta, porque esto dentro de 10 años pues será mucho mejor. Y probablemente el Stockholm Resilience Center pues será nada comparado con lo que el ITD sea entonces, pero todavía nos falta. Y el potencial, el gran potencial que tenemos, y siempre lo hemos dicho, son los recursos humanos.
sea, aunque la UPM pues, tenga un dinero reducido, tenemos la ventaja de que tenemos unas capacidades intelectuales muy altas aquí en vosotros, y que si se le da libertad para trabajar o para expresarse en un ámbito acogedor, pues pueden salir grandes resultados, como estamos empezando solo a ver. Y gracias, Carlos, por esto. Todo el mundo por haber venido, y necesitamos al Stockholm Resilience Center igual que a otros instituciones. Realmente lo que estamos haciendo es potenciar las capacidades de colaboración que tenemos. Pues nada, yo creo que vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias de nuevo.